Los ataques cardíacos, las causas, la prevención, son muchos los que han estado pasando en los últimos años en la República Dominicana. ¿Cuáles son realmente las causas que lo provocan? Vamos a hablar con nuestro médico internista de cabecera, él es de Coco TV, está con nosotros el doctor Robert Díaz. Doctor, bienvenido al Congreso de la Mañana. Gracias por la invitación, realmente agradecido por la oportunidad y compartir informaciones médicas a la población para prevenir este tipo de enfermedades, sí, más que para curarlas. Ok. Primero, ¿qué es un ataque cardíaco? ¿Cuáles son los nombres que son realmente similares o con los que se pueden confundir? Porque bueno, son muchos términos similares, entonces quiero que nos aclare eso. Bueno, entonces estaríamos hablando de un conjunto de enfermedades llamadas síndrome coronario agudo. Ajá. Que implica básicamente tres entidades. La angina de pecho, que es un dolor que te da asociado al ejercicio, pero que mejora con el reposo. Ok, es decir, que tú caminas o haces un esfuerzo y te duele el pecho. Está la angina inestable, que es dolor de pecho incluso en reposo, por ejemplo aquí, tranquilos como estamos. Y está el infarto agudo del miocardio, que ya es una obstrucción completa de las coronarias. Todo se trata de un daño en la circulación de sangre oxigenada hacia el corazón. Todo el mundo ha escuchado hablar de las arterias coronarias. Ajá. Sabemos que el corazón tiene como función bombear la sangre hacia las arterias, sangre oxigenada, pero el corazón necesita también, porque el corazón es un músculo. Claro. Y esta sangre oxigenada viene por unas arterias que se llaman coronarias. Si estas se tapan, entonces viene cualquiera de esas entidades, donde el infarto es obviamente la peor de ellas y es lo que la gente llama como ataque cardíaco. El infarto es el mismo ataque. Sí, exactamente. Okay. Doctor, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre un paro cardíaco y un ataque cardíaco? Sí, totalmente. Se usa, yo creo que de manera muy equivocada, lo de paro cardíaco. Por eso es que le hago la pregunta. Pues sí. Excelente pregunta. Tú sabes que a veces vemos los certificados de defunción, dice causa de muerte, paro cardíaco, pero si tú analizas, todo el que se murió se le paró el corazón. ¿Entiendes? Entonces eso no puede ser la causa de muerte. O sea, al fin y al cabo, si tu corazón no está latiendo, tú estás muerto literalmente, sí, ¿entiendes? No. Entonces, el ataque cardíaco o el infarto, que es lo que estamos hablando hoy, es cuando este músculo cardíaco se ve afectado porque su demanda de oxígeno no es suplida. Es decir, que hay una parte del corazón, que una de esas arterias que lleva sangre ahí, se tapó por un coágulo, que eso vamos a explicarlo un poquito más adelante, y deja de llegar oxígeno. El músculo cardíaco necesita oxígeno para poder seguir latiendo y seguir contrayéndose. Cuando este músculo deja de percibir oxígeno, entonces ese músculo se muere. Y esto es lo que se llama infarto. Si es muy grande la extensión de esta muerte muscular del corazón, entonces el ataque es peor. Mientras más grande sea la arteria o más campo abarque, peor va a ser el infarto. Okay. Entonces, eso de paro cardíaco, todo el que se muere tiene un paro cardíaco. Para el corazón. Excelente. Pero el término es demasiado usado médicamente, como usted dice. Sí, es terrible porque vemos de hecho, ustedes vivimos una tragedia nacional impresionante en abril, que fue la del Jet Set, y tú veías los certificados de defunción que ponían paro cardíaco. Sí. No. Esa no fue la causa de muerte. La causa de muerte fue un traumatismo o lo que fuera, como lo definiera el forense. Pero y te lleva a ese paro. Obviamente, y eso es lo que causa el paro. Pero no el paro sea la causa. Aunque hay entidades que sí puede haber un trastorno eléctrico en el corazón donde el corazón se detenga. Pero eso también tendría otra clasificación que sería, por ejemplo, muerte súbita o algo así. Ok. Bueno, es que ese es otro tema que podemos hablar del mismo, porque también creo que se confunde mucho el infarto con muerte súbita. Sí, se confunde porque la muerte súbita tiene que ver más con un trastorno eléctrico del corazón. Nuestro corazón tiene su propio sistema eléctrico que genera los latidos que tenemos. Sí. Es impresionante, uno no lo piensa, pero cada latido viene de un
impulso eléctrico que nació en el propio corazón para que este se mantenga latiendo. Y de ahí se mantiene. Por eso los shocks eléctricos pueden revertir un paro cardíaco, exactamente. Es que es increíble cómo con electricidad, obviamente, no cualquiera para no es que te va a pegar los cables. Pero cómo puede devolver entonces los latidos del corazón. Y eso es impresionante. En las películas, En las películas. El desfibrilador. Exactamente. Que es el que usan, pero eso se usa solamente de manera profesional. No necesariamente. Qué bueno que tú dices eso. Bueno, mira, pero espérese. De hecho, estaba hablando con un grupo de médicos en un congreso de lo irresponsables que somos en ciertas áreas donde se les sobreexige al corazón. Por ejemplo, los gimnasios. Ajá, sí. Aquí todos vamos a gimnasio. ¿Ustedes han visto un desfibrilador en un gimnasio? Nunca, ¿verdad? Jamás. Pero hemos viajado y vemos que en todos los aeropuertos internacionales hay desfibriladores. Cualquiera puede usarlo. En los países desarrollados se entrena a la población. Porque, Dios nos libre, vamos a suponer que yo tengo un paro aquí, hay un desfibrilador. En lo que ustedes llaman a 911, con los tapones de esta hora y llega, yo me muero. Sí. Pero ustedes pueden perfectamente, si están entrenados, aplicar un desfibrilador que tengamos aquí y salvarme la vida en lo que llega en la ambulancia. Eso es lo que pasa en los países desarrollados. Usted está diciendo algo que es inimaginable en este país. Es inimaginable porque lamentablemente desde salud pública no se fomenta este tipo de implementación y de educación. En los gimnasios debería haber un desfibrilador. Claro, tú no has visto busca un desfibrilador para que la gente sepa. Yo sé, es la dos planchas que le hacen pero así. No, ese es uno que es portátil. Exacto. De hecho, hay varios casos que te puedo mencionar de gente que tuvo paro cardíaco que se salvaron porque había un desfibrilador. El primero es el hijo de LeBron James, que estaba en una práctica en la universidad. Hace una muerte súbita, una arritmia, muere literalmente, y gracias a que había un desfibrilador en la cancha, pudieron sacarlo, no tuvieron que esperar que llegara. Una muerte súbita es cuando tu corazón deja de producir energía. Electricidad. Se genera una arritmia, es decir, que el ritmo no sea el adecuado. Ajá. Y de repente tu corazón deja de producir la contracción. No tiene que ver, no es por la misma causa del infarto. No es la misma causa del infarto. Para que y vamos a explicar, para que la gente entienda, eso sería un desfibrilador portátil, y eso todo el mundo debería saberlo utilizar. En los países desarrollados, como les digo, la población está educada, y por eso tuve que en todos los aeropuertos tú te encuentras eso en las paredes. Si una gente se pone malo, cualquier persona podría estar capacitada en desfibrilarlo hasta que llegue entonces no es peligroso. No es peligroso obviamente que tú tienes que saber usar. Tú no puedes estar pegado porque esa descarga eléctrica te puede afectar a ti también. Entonces lo ideal es saber dónde tú vas a colocar los electrodos. Exacto. Y cuánto sería el voltaje que se necesita, y para eso se entrena a la población. Y yo creo que todos los médicos y desde las sociedades médicas hemos fallado en fomentar este tipo de información. Por ejemplo, la Sociedad de Cardiología debería estar, y nosotros desde Medicina Interna deberíamos estar trabajando esto. Común eso en la República Dominicana. Demasiado común. Sí, hemos tenido muchos casos, e inclusive lo de muerte súbita es un término que viene usándose hace poco tiempo. Es muy reciente. Aquí no se hablaba de eso. Aquí no se hablaba. Inclusive hay deportistas que han muerto y tú dices, ¿cómo le dio un infarto a ese deportista? Y luego de uno conocer es que se sabe entonces de este término, pero entonces se aporta a la ignorancia o no se aporta al conocimiento. Totalmente. Desde las instituciones gubernamentales, desde las sociedades, y pudiera haberse salvado tantas personas. Sí, de hecho, en otros países se han salvado mucha gente gracias a tener este tipo de dispositivos disponibles. ¿Cuáles son las principales causas de un infarto o el ataque cardíaco? Excelente pregunta. Pero mire, escúcheme, porque ahorita tenía esta pregunta, y gracias Randy por hablar del infarto. ¿Una persona infartada también se le puede aplicar el desfibrilador? Sí, claro. Y también puede tener el efecto. Claro, porque una persona con un infarto puede tener una arritmia. Y el desfibrilador es como cuando te llama la atención, cuando tú te estás portando mal y los papás tuyos te jamaquean. Entonces, eso altera esa arritmia y lo vuelve al ritmo natural.
No, pero eso se llama cardiovertir. Y vuelvo al tema porque es que usted acaba de decir algo que yo no había escuchado nunca en un medio de comunicación de la República Dominicana y que esto puede hacer la diferencia de muchas muertes. Totalmente. Es decir, en tu casa tú pudieras tener un desfibrilador. Tú puedes tenerlo. Eso no, eso por ejemplo, no mi papá tiene 86 años. Sí. Es un señor que le han dado ya 3 infartos. Está ahí, yo no sé cómo está ahí todavía. Papá Dios lo tiene ahí. No. Entonces, debería haber y tener el conocimiento. Tú deberías saber cómo utilizar un desfibrilador. Exacto. Y también ya existen desfibriladores implantables dentro del corazón, pero ese es otro tema. Eso ya es otro tema. No, ya pero el asunto en el caso de tu papá hay que ver si él aplica para tener uno. Ok. Pero lo ideal es que este tipo de dispositivos estén en lugares muy concurridos. Muy concurridos. Aquí perfecto. Concierto a cada rato, viene el béisbol. ¿Tú sabes cuánta gente se ha muerto viendo un juego de Licey ahí? No, hubo una señora el año pasado, si no... hubo una señora con un home run que falleció en el estadio. No aguantó. Sí, bien, vamos con tu pregunta. Las causas hablamos entonces de factores de riesgo. Ajá. El primero es la hipertensión arterial. Sufrir de la presión. Okay. Si ustedes quizás no conocen estas estadísticas, pero 3 de cada 10 adultos sufren de la presión. O sea, el 30%. Más del 30% de la población actualmente. Es muchísimo. Oye, pero aquí hay un problema, porque aquí el 30% sufre de problemas mentales. También. Y el 30% de hipertensión. La salud de aquí está mal, muy mal. Pero eso estamos hablando de salud mundial. No lo vamos a... No solo local. Sí, entonces, por ejemplo, la hipertensión arterial es un problema grave porque no da síntomas. Y la mitad de la gente hipertensa ni siquiera sabe que es hipertensa. ¿Qué? Porque nadie se siente nada. Pero se supone que tengo la presión alta y se siente. No, eso es lo que tú estás diciendo ahí, ansiedad. Pero la gente dice eso, la gente siente que tiene la presión alta. No se siente. Se dice que es un enemigo silencioso. Sí, la presión no se le sube a uno de un pronto. Si fuera así, tu cuerpo no se adaptara. Porque tus arterias tienen que ir adaptándose a una subida lenta y paulatina. Y ya cuando la gente le da un ataque por la presión alta, porque tiene mucho tiempo sufriendo de la presión. Y la presión está extremadamente alta. O sea, doctor, que no es que yo tengo la presión ahora en 120 y dentro de 5 minutos la voy a tener en 200. 100. No, eso no pasa. No. Es decir, que comienza a dar síntomas. Sí, va subiendo lentamente y se debe a factores como el estrés, que es otro factor para el infarto, ¿verdad? A una dieta malsana. Nosotros comemos muchos alimentos ultraprocesados. Y esos alimentos son ricos en sal y azúcar. Y la sal es uno de los principales desencadenantes de la presión alta. Entonces, desde bebés estamos acostumbrando a nuestros niños a consumir mucha sal. De hecho, los snacks que le damos a los muchachitos para el colegio. Sí. ¿Ustedes han probado esos platanitos? Claro, eso es sal. Son buenos. Son buenos, pero mucha sal. Mucha sal. Entonces ya nuestro paladar... Además de que le meten unos aditivos ahí. Exacto. Que es una droga esa vaina. Entonces con aceite vegetal también. Aceite vegetal que es el malísimo. más común que usamos. Que en un momento se vendió como el aceite sano, porque el aceite de cerdo y la grasa. Y la grasa animal la satanizaron y ahora estamos volviendo a ver cómo la grasa animal es lo que yo uso, grasa animal. Doctor, y en el caso, a propósito de que Javier mencionó el aceite, el caso del aceite de aguacate y el de oliva. Ese es bueno. Tenemos aceites vegetales buenos como el aceite de oliva, el aceite de coco, pero cuando compren aceite de coco tiene que ver que fuera prensado en frío. Yo compro el de aguacate. Y el aguacate es muy bueno. Esa es una de las mejores. El de aguacate y el de oliva para las ensaladas. Exacto. El aceite de aguacate es buenísimo. Yo compré uno de coco en estos días y después fue que digo refinado y veo que dice refinado. Si dice refinado, no. Dije, ¿qué fue? El término refinado lo puede desechar porque entonces pasa por procesos industriales que hace que generen muchos contaminantes. Pero el aceite de soya, el aceite de oliva y el de aguacate o el mismo de coco tiene que venir en botella chiquita y que sea caro. Sí, lamentablemente. Y sobre todo el de oliva tiene que estar en botellas oscuras para que no se degrade. Sí, es cierto. Exacto. No, porque hay un Normalmente tema... un verde oscuro. Exactamente. Así. Hay un tema con el aceite de oliva que dice aceite de oliva, pero después te dice 10% de oliva y 90% vegetal. Por eso hay que leerlo. Sí. Porque de hecho eso mismo está pasando con la manteca de cerdo ahora, que es un boom, mucha gente está consumiéndola, pero tú tienes que leer bien el etiquetado.
Porque muchas veces algunas compañías, para poder rendirlo, lo mezclan con aceite vegetal, entonces no está haciendo nada. ¿Entiendes? Yo compro el bañito que venden en el supermercado. Tiene que leer bien yo le recomiendo a la gente que vaya a algunas carnicerías. Sí, en la carnicería te sale mucho mejor. Exacto, no hay fallo. Pero entonces, el aceite de soya, el aceite de maíz. No lo consuman, ni el de canola. Ni el de canola, el de girasol. Menos. Entonces, atención. Esos aceites son terribles. Entonces está la dieta. Va a coger ese cortecito. Para terminar con el tema tuyo de los factores de riesgo, la diabetes. 13% de la población dominicana tiene diabetes. Wow. Entonces, también provoca. La diabetes aumenta muchísimo la arteriosclerosis, que es el acúmulo de grasa en las arterias que causa al final el infarto. Claro. Ya hablábamos del estrés, hablábamos del sedentarismo. Mira, hablaba contigo antes de iniciar mi segmento y tú me dices que tú te pasas el día entero trabajando en los medios, pero es sentado. Sí. Nuestro trabajo es intelectual. Sí. Entonces, pasamos de una vida donde nosotros teníamos que hacer todo físicamente, ahora que todo es con la mente, pero sentados. O sea, ese sedentarismo fomenta la obesidad junto con una dieta malsana. Es más fácil salir de aquí y comprar en un restaurante de comida rápida, un drive-thru para poder llevar, pero eso termina haciéndonos obviamente muchísimo daño en las arterias. Que si no fuera porque uno decide tomarse un rato para hacer ejercicio, uno nunca tuviera un movimiento, porque yo voy allí abajo está la oficina de Nelson y yo no voy a pie. Por un tema de tiempo y un tema del calor. Y todo uno se agarra del calor, pero... Sí, pero doctor, a las 11 que vuelvo al show de Nelson para acá. Venir. Pero por lo menos, como le digo, uno lo que tiene que sacar y programarse. Y hacer ejercicio. Si en el día tu diario vivir, tu trabajo y tus quehaceres no te permiten movimiento, tú tienes que sacar el momento para el ejercicio. Totalmente de acuerdo. Usted mencionaba, doctor, que el infarto no da de un momento a otro. El infarto es un proceso lento, pero si el infarto cuando te da es agudo, ese sí es rápido. Ahora, los síntomas, o sea, da síntomas en algún momento o da síntomas en distintos momentos. Bien, mira, vamos a entender los factores de riesgo. ¿Qué te estoy hablando? La presión alta. La presión alta. Es un trastorno a largo plazo. Okay. La diabetes es un trastorno a largo plazo. Tener el colesterol alto no es algo que surge de la noche a la mañana. No. Entonces, sí, todos los factores que te llevan al infarto son a largo plazo. Pero cuando ocurre el infarto es porque en un momento dado, una de tus arterias coronarias se tapó con un coágulo. ¿Ok? Cuando eso se tapa, eso es rápido. Claro. Eso no te da aviso. No. ¿Entiendes? Entonces se te tapó, dejó de llegarle sangre oxigenada y te dio el tablazo. ¿Qué tú sientes en ese momento? Dolor de pecho regularmente en el centro del corazón, del pecho, que la gente lo siente más detrás del esternón. La gente lo percibe como un dolor opresivo, como cuando si tú tienes algo encima de ti que te está apretando. Como cuando jugábamos de niños, que se tiraban todos los compañeritos arriba. Sí. Espera, ya va. Exactamente. Las personas con infarto suelen describirlo como una sensación inminente de muerte, de tan fuerte que es el dolor. Y obviamente que si no te atienden a tiempo, tú te vas a morir. Mientras más rápido te atiendan, más probabilidad tú tienes de salvarte. Okay. Pero el único síntoma que tú vas a sentir es eso. De hecho, hay localizaciones raras o atípicas del dolor del infarto. Alguna gente lo percibe en el estómago. Alguna gente lo siente incluso hasta en la mandíbula. Okay. El dolor se puede referir a esos sitios, pero lo que hay que estar pendiente de los factores de riesgo. Si tú eres una persona a mayor edad, más probabilidades de tener un infarto. Si es hipertenso, si es diabético, si tiene colesterol alto, tiene mayores probabilidades. Y para colmo como nosotros, que lleva una vida muy estresada, tiene más probabilidades. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque? Mejorar esos factores de riesgo. Si usted sufre la presión, vaya a su médico para mantener esa presión controlada. No está bebiendo alcohol. La ingesta de alcohol en exceso, el tabaquismo. Ahora mismo todo el mundo está fumando por moda. Eso es, no, eso es la moda. Sí, eso es la moda. No, eso te destaca. Sea cigarro o vape. Pero el vape va a traer muchas consecuencias a largo plazo. Háblanos de eso. Yo le iba a preguntar de eso. El vape, ¿es verdad que el vape afecta tanto? Afecta tanto. Sí, mira.
Ahora mismo estamos viendo muchas personas muy jóvenes con enfermedades pulmonares asociadas a gente mucho mayor. Así que se está acelerando este proceso. Pero el tabaquismo es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. La gente piensa que el tabaquismo solo te daña los pulmones. Exacto. Sí. Pero te daña tu corazón, aumenta el riesgo de cáncer, etcétera. Como el vape es un fenómeno muy nuevo, todavía no estamos viendo las consecuencias a largo plazo. Y quienes lo usan son jóvenes que tienen probabilidad de pero ustedes verán de aquí a 10, 20 años que van a haber mucha gente con muchos problemas de salud asociados al vape. Claro. En cuanto al cigarro, la industria de los puros ha querido vender que es más saludable o menos dañino, mejor dicho, que el cigarrillo, pero tiene el mismo efecto porque la nicotina es que tiene este efecto y tú estás exponiendo. Y más en exceso. Porque comúnmente quien fuma lo hace en exceso. No, y que lo combinan con alcohol y... Sí, para darse la nota completa, doctor. Doctor, un reloj puede salvarte la vida hoy en día. Interesante, yo creo que este tema tenemos que volver a hablarlo, ¿verdad? Sí. Están los famosos wearables, que son las prendas de vestir que te ayudan a identificar eventos. Por ejemplo, los relojes inteligentes ahora te dan una señal cuando tu corazón está más rápido de la cuenta o no está latiendo adecuadamente y sí te puede salvar la vida, obviamente. Hoy en día, o sea, esa medición es correcta, el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca. Sí, pero no la presión arterial, como algunos te están diciendo. Exacto, no tiene cómo medirte la presión. El reloj no tiene cómo medirte la presión. Porque tendría que generar una presión en el brazo para que se conecte. Bueno, sí, porque cuando te miden la presión te hacen, no es como cuando te ponen el estetoscopio. Exacto. Sino que la presión hace otro. Exactamente. Pero eso lo podemos explicar después cómo funciona, pero sí para ver la frecuencia cardíaca, los pacientes con arritmias. Y de hecho ya en Estados Unidos funciona que cuando el paciente tiene una arritmia le manda una señal al médico y el celular del médico recibe y ya sabe que eso está pasando. Lo digo, escúchame Randy, lo digo porque entonces hoy en día tendremos, y no tiene que ser un reloj demasiado caro. No, hay mucho baratísimo. Cualquier reloj te lo dice. Lo que pasa es que sí, algunos se dañan más rápido, pero podríamos comprarle un reloj a nuestros padres y esto va a ayudar y sobre todo, como usted dice, manda un mensaje. Claro que inclusive hay informaciones de personas que han tenido un infarto, o bueno, no sé si el infarto, pero porque no me gusta usar términos sin que sea el correcto, pero han tenido una arritmia y el reloj te pregunta, ¿necesitas ayuda? Y si te da tiempo y tú le dices que sí, llama al 911. Y hay historias que entiendo que sí son ciertas, han llegado el 911. Bueno, a mí me pasó los otros días en el gimnasio que tropecé y me caí. Ajá. Y mi contacto de emergencia es mi esposa, y mi esposa una vez me llamó, ¿te pasó algo? Porque le llegó una información de una vez. Y eso es importante, sobre todo en la gente mayor que se cae muy fácilmente. Bien. Pero podemos tocar ese tema. Ese es un tema. Este tema es muy amplio, sobre el tema del infarto. Pero hay una pregunta, doctor, que el público no nos perdonaría si no se la hacemos. Ajá. Sí. Se ha hablado mucho sobre los posibles efectos cardiovasculares luego del COVID. Excelente. En el año 2021 e incluso después de la vacunación. Sí. Algunos han intentado vincular el tema de la vacunación con los infartos, no solo en la República Dominicana, sino a nivel global. Pero ciertamente existe alguna relación comprobada entre las vacunas contra el COVID-19 y un mayor riesgo de ataques cardíacos. La verdad es que no. Sí, la vacuna de AstraZeneca se asoció a una mayor tendencia a la hipercoagulabilidad. Lo explico este término. Es que la sangre se formara coágulos más fácil y eso puede generar trombosis, pero eran un muy pequeño número de personas. ¿De qué ha muerto la gente históricamente? La principal causa de muerte, ustedes la pueden buscar, preguntarle a la inteligencia artificial y a todo lo que ustedes quieran y van a ver que siempre es la enfermedad cardiovascular y eso no es nuevo. Siempre la gente se ha muerto más de infarto. Entonces las personas dicen, pero ¿por qué una persona joven se muere de infarto? Cuando tú tienes un sesgo, ¿verdad? Tú quieres que todo claro. encaje en ese sesgo. Pero nos hemos preguntado del alto uso de esteroides en los gimnasios. Eso ha incrementado. Nos estamos preguntando de todos estos jóvenes usando vape, como estábamos hablando ahora, de tanta gente fumando. Sí.
de la tanta gente usando marihuana o otro tipo de drogas. Entonces, deberíamos comenzar a tener... Y la mujer usando cosas para ponerse flaca. También el uso de anticonceptivos aumenta la enfermedad cardiovascular en las mujeres, los anticonceptivos orales. Ese otro tema. Tenemos varios temas. Y sin embargo, la gente actualmente, siendo la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte, vivimos el doble de lo que vivíamos a principios del siglo XX. La expectativa de vida al nacer a principios del siglo XX era 40 años, estamos viviendo cerca de 80 ahora mismo. Lo que quiere decir que la ciencia ha avanzado para que incluso siendo todavía la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte, podamos vivir más tiempo a pesar de ella, porque tú me hablas de que tu papá tuvo varios infartos y sigue aquí contigo. 86. Y eso es lo que ha permitido la ciencia. Pero estamos en una era donde la democratización de la información hace que cualquier gente hable y mucha gente sin conocimiento le dé aquiescencia, porque hay gente que son muy convincentes. Pero la vacuna no se ha asociado a un mayor número de infartos. Pero han tomado algunos estudios, incluso de la FDA, eso que usted mencionaba, de que incrementa el riesgo de coagulación. Sí, pero eso... pero usted me dice... Un pequeño número de personas que tenían una predisposición a eso. Tenían una predisposición a eso. ¿Tú eres comunicador o qué carrera tú tienes? No, yo soy politólogo. Tú eres politólogo. Por ejemplo, mira, yo sé qué te pasa a ti. Aquí viene la gente, cualquier persona se pone a hablar de política sin tener... Bien, en medicina... ¿Cómo se identificó? En medicina pasa muchísimo, entonces tú me vas a comprender. A veces me dicen egocéntrico cuando yo le digo, oye, no está hablando de que usted no tiene idea. Exacto. Entonces, yo te puedo buscar cualquier estudio científico ahora. Tú con un nivel educativo superior a la media, lo vas a leer, pero no necesariamente tú vas a comprender todo lo que tú estás leyendo. No hay forma de que lo comprendas. ¿Entiendes? Porque es en términos y en una jerga que no está dentro de tus competencias. Entonces, cuando sale un estudio de la FDA o lo que sea, gente que no tiene ningún nivel educativo probablemente, va a entender lo único que está en su cabeza y lo va a asociar. Acuérdate lo que pasó cuando decían que las vacunas iban a generar modificación genética. Y no tenía nada que ver. Estamos hablando de ARN, que es otra cosa. Que se pensaba que iba a cambiar el ARN. Como los evangélicos que estaban predispuestos con el tema del chip y la marca, 666. Y la marca de la bestia. Y dijeron que le iban a inyectar un chip. Y eso fue porque a alguna gente se le ocurrió y hay mucha gente impresionable. Y toma mucho view también, y la gente... Y ahí viene muchas falacias, de esa falacia de autoridad, porque lo dijo fulano y es cierto. No necesariamente. Pero yo creo que es bueno que se desmienta este tipo de mitos. Aunque te digo algo, desde la primera vacuna en 1896, que Jenner crea la vacuna contra la viruela, se llama vacuna precisamente porque él tomó parte de la viruela bovina de la vaca y se la inoculó a un niño. Sí, lo había leído. Desde esa comenzaron a salir los mismos mitos que era... De hecho, algunos líderes religiosos de la época decían que era antinatural, porque si la gente tenía que morirse, que se muriera, ¿entiendes? Sí. Entonces, son los mismos argumentos, solo que adaptados al siglo XXI. Pero yo no voy a decir que fui antivacuna, pero no la promovía demasiado, como que tenía mis reservas. Yo te entiendo. Y de hecho, yo solo me puse una. Admito que solo me puse una. Yo tengo 4 dosis. Sin embargo, y digo esto, lo digo así de manera responsable por mi convicción. Sin embargo, si la causa de los infartos fuera la vacuna, ¿cuánta gente está vacunada? O sea, todos estamos vacunados. Tengo 3. Oye, todos estamos vacunados. ¿Cuántos? 6 millones de dominicanos. 6 millones. No hubiera cementerio aquí. Entonces es ilógico. Entiendo. Es ilógico. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo nos alimentamos, cuánto comemos en la calle. Exactamente. Te están diciendo desde hace un par de años, no hace mucho, desde hace un par de años te están diciendo que los aceites vegetales son malos y dañinos. Te están diciendo del alcohol, te están diciendo del cigarro, pero eso no. La vacuna sí. Entonces vamos a ponernos también un poco más serios. Nos estuvieran exportando para un país asiático para hacernos chofán para allá. Pero no digan nada. Doctor, muchísimas gracias. Siempre conversar con usted. Por invitarme, realmente es un placer. Siempre nos aclara muchos puntos. Nos gusta la forma como usted comunica en su área profesional,
porque no todos saben hablar al público, y qué bueno que usted siempre está dispuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y siempre abierto. Definitivamente, doctor. Seguimos con más, estamos en vivo en el Congreso de la Mañana, no se mueva.